Amigos todos, buenas noches. El concepto de Sinergia TV es más que todo analizar, proponer diferentes soluciones que evalúen el aparato estatal de Guatemala y brinden soluciones a su problemática en general a través de políticas públicas, las cuales la nación necesita a través de soluciones claras, muy formales, que vengan a ayudar a la población en sí, a la ciudadanía. Sinergia TV para todos los guatemaltecos significa o implica la unión de dos o más fuerzas, la unión de dos o más entes, con el objetivo de superar el concepto original. Muy buenas, estimados amigos. El día de hoy tenemos una excelente oportunidad de brindar información, de brindar consejos, de brindar experiencias que los guatemaltecos nos enfrentamos al día a día. Hay un tema fundamental entre los guatemaltecos. Debido a ese concepto, los guatemaltecos siempre pensamos en el pasado, en el presente y en el futuro. El tema que vamos a abordar con el ingeniero Carlos Estuardo Cabrera hoy se llama conflictividad social. Los guatemaltecos, esa palabra generalmente no la enfrentamos, no la queremos discutir, no la queremos conceptualizar. Sin embargo, aquí en este programa de televisión vamos a enfocarlo de una manera interesante. Sinergia TV se llama nuestro programa. La conflictividad social se ha dado en Guatemala históricamente. Sin embargo, como ya estamos en el 2016, queremos que los guatemaltecos de hoy y del futuro, me refiero a la niñez y juventud, pongamos mucha atención porque la conflictividad social se está dando todos los días. El concepto es muy amplio, se compone de aflictos y conflictos, son temas interesantes. Sin embargo, para ampliar el concepto, yo les puedo definir que la conflictividad social se da en uno o varios entes o poblaciones, o grupos sociales, o grupos políticos, o grupos económicos, cuando no se ponen de acuerdo. Cuando una persona abusa de otra persona, cuando un sector no respeta la ley, no respeta los principios morales, no respeta los principios éticos, o cualquier otro principio de convivencia pacífica. Nuestra Constitución Política del Pueblo de Guatemala habla de un arreglo, de un acuerdo nacional, de que los guatemaltecos nos pongamos de acuerdo, de que leamos nuestras máximas leyes y nos podamos desenvolver en el ámbito social, económico y político de la mejor manera posible para que los guatemaltecos busquemos el anhelado bienestar. Estamos muy lejos de esto, cada día más lejos parece. ¿Por qué? Por la bendita conflictividad social. Vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy, a Carlos Estuardo Cabrera, el ingeniero, ¿qué entiende él, qué podrían los guatemaltecos ampliar sobre este aspecto tan interesante? Gracias, doctor. Fíjate que en el tema de conflictividad social, lo que estamos viviendo hoy en día, por el tema, por ejemplo, de bloqueos, ahí tenemos dos aristas y dos enfoques. Tenemos el tema cómo afecta en el tema político y cómo afecta en el tema económico. Pero aquí hay una serie de actores y podemos mencionarlos rápidamente. Está el gobierno, en este caso de turno, ¿verdad? Una falta de liderazgo en su autoría, ¿verdad? De no buscar consensos. Podemos también mencionar el tema del CACIF y el tema de sociedad civil, a través de sus diferentes liderazgos, que en un momento determinado quiere jugar con los hilos y prácticamente chantajear en un momento dado al gobierno y paraliza la productividad. Si bien es cierto, eso es constitucional, el tema a manifestar, a demandar de parte de sociedad, yo considero que acá no hay que entrar en una situación de estarse tirando los platos como vulgarmente se dice, sino realmente, y lo vuelvo a decir en este programa, instalar mesas de diálogo. Pero también hay una situación, el gobierno en un momento determinado como que se divorcia, se separa de ese diálogo. Entonces, en este programa yo aprovecho a decir al gobierno, sobre todo al presidente de la Nación, ¿por qué no al presidente del Congreso?, de que por favor busquen los diálogos para tener consensos con los diferentes liderazgos. Y en el tema del CACIF, que ellos emanen a través de estas mesas de negociación y diálogo para que evitemos llegar a esos bloqueos. Afortunadamente, por un lado, y desafortunadamente por otro, por medio de la Corte de Constitucionalidad, por un amparo, prácticamente se evitaron estos bloqueos. Pero esos son, en un momento determinado, amenazas latentes y de frente que Guatemala tiene. No podemos permitir el tema de la economía se paralice. Estamos pasando por un momento de una especie de recesión económica
Y si nos damos ese lujo de paralizar, como es un paro nacional, ¿a dónde va a ir a dar la nación? ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que el tema de productividad, el tema económico local e internacional es muy importante. Ahora bien, hay una cuestión que yo visualizo en esta situación de la conflictividad social, como bien decís, que es un tema que históricamente ha venido a pegarle a la nación en sus diferentes generaciones. A mí lo que me llama mucho la atención es, a la hora de hacer este tipo de manifestaciones, bloqueos, e inclusive de cara a un paro general, ¿quién o quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes patrocinan en un momento determinado? ¿Qué fondos? ¿Son fondos locales? ¿Son fondos internacionales? Porque se especula mucho, pero se especula para qué aterrizar. Entonces, en un momento determinado es, si sociedad civil, a través de sus diferentes líderes, solicita, manifiesta y demanda diferentes situaciones sociales en sus diferentes áreas, perfecto. Que nos cuente a nosotros la población, ¿verdad? Y que sea en un momento determinado cuentadante de dónde vienen esos fondos para realizar la movilización de esas grandes masas. Porque no puede estar pasando esa situación, se debe buscar el diálogo, pero también el gobierno ser corresponsable, ser serio y muy diligente en instalar esa mesa de negociación. Es un pequeño esbozo de lo que me preguntabas. Correcto, Carlos Estuardo. Mira, a todos los televidentes, vamos a mantener siempre el diálogo, este conversatorio, en el marco de la conflictividad social. Los guatemaltecos estamos permanentemente en aflicciones sociales. Eso quiere decir que cada persona, cada ser humano tiene sus propios problemas, no tiene trabajo, no tiene alimentos adecuados, hay inestabilidad familiar, inestabilidad personal, hay inflación, hay bastante inseguridad dentro del país, hay problemas de tráfico, problemas de movilización, hay problemas de distancia, hay problemas de abastecimiento de agua. Es decir, los guatemaltecos tenemos un sinnúmero de problemas que hace que el guatemalteco vaya subiendo su umbral, su capacidad de análisis. Entonces, cuando una persona tiene sus propios aflictos, que son términos que personalmente yo incluí en Wikipedia, eso quiere decir que la persona al nacer y al desarrollarse ha heredado sus problemas del pasado, personales, familiares, y obviamente cuando se junta con otra persona, entran en permanente conflicto. Entonces, cada grupo, cada persona, cada institución tiene sus propios problemas internos y busca que a través del diálogo o a través del consenso o de la comunicación se den ese flujo de información, porque sucede, Carlos, que un determinado sector no conoce las necesidades o problemas de otro sector. Entonces muchos actúan de hecho, no de derecho. En Guatemala, debo decir que como constituyente, aquí no hay una construcción de una democracia constitucional. Aquí todo el mundo actúa por hecho y no por derecho. Cada quien agarra sus propias pistolas, como se dice, sus propias armas a través de la voz, a través de algunas medidas, y no llega a consenso porque no tenemos capacidad de diálogo, no tenemos capacidad de consenso. Es decir, se han formado mesas de diálogo históricamente en Guatemala y se han vuelto mesas de diálogo de sordos. Todo el mundo habla, nadie dice nada. Es más, los diálogos hoy están desprestigiados, porque la gente dice vamos a hablar y la gente ya sabe que van a ir a perder el tiempo. Se ha hablado, por ejemplo, de los acuerdos de paz, y lo menciono así rápidamente porque los acuerdos de paz eran múltiples diálogos para que los guatemaltecos, después de tremendos conflictos armados, entráramos en paz. Actualmente, en este año 2016, necesitamos que los guatemaltecos hablemos sobre la economía, sobre lo social, los temas políticos que nos incumben a los guatemaltecos. Si no llegamos a ese tipo de acuerdos, vamos a tener más problemas migratorios, porque el guatemalteco, al no ver salidas, al despertarse en las mañanas y ve que no tiene absolutamente ninguna salida, porque realmente no la tiene, estos programas tienen que mencionar que las salidas de Guatemala es el diálogo, el consenso, que los sectores de poder, que hay lucha de poderes en el país, entren en un diálogo permanente. El país está en guerra, pero no es la típica guerra militar, es una guerra eminentemente económica. Entonces la gente actúa, y se da mucho ahora con este problema del gran desorden económico que hay en el gobierno, con los desfalcos, los desvíos y todo ese montón que hace que muchos guatemaltecos estén presos ahorita. Incluso no solo sector público, también sector privado. Ex banqueros, ex ministros de finanzas, ex funcionarios públicos, incluso hasta la muerte de Padre Centeno, que los guatemaltecos no logramos terminar de entender hasta qué punto
se ha llevado a cabo esta tragedia. Sin embargo, el país ha sido herido múltiples veces porque los acuerdos no se llegan, los acuerdos no se cumplen y están abriendo cárceles. Esos síntomas son graves para un país. Qué bueno que estén abriendo cárceles, que sí que vamos a tener presos. Cuando hay un país allá en el estado, en los países nórdicos, me parece que fue Suecia o Noruega, que está cerrando cárceles. Lo comparo que allá esos países no tienen delincuencia. De tal manera que ahí viene el tema delincuencial, porque no hay acuerdos. Ustedes saben que personalmente, y aquí se maneja mucha psicología, las personas cuando no encuentran soluciones personales buscan grupos para solucionarlos, y si no se los encuentran se unifican en maras, en grupos delincuenciales, en una serie de grupos perversos que lo que hacen es dañar a la población guatemalteca. De tal manera que vamos a ampliar ese tipo de diálogos y por supuesto en este día vamos a ampliar el tema de la conflictividad social, de tal manera qué soluciones, qué paliativos, qué perfiles podemos dar, porque hay problemas económicos, sociales, familiares, estamos en un entramado de grandes problemas, de grandes conflictos, donde suman aflictos y se convierten en conflictos. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, ¿qué luces nos puedes aportar, ingeniero Estuardo? Estimado doctor, fíjate que escuchándote hablar el tema de las mesas de diálogo que históricamente mencionas que existen, totalmente de acuerdo, pero hay un ingrediente que quiero resaltar. Las mesas de diálogo entre gobierno y sociedad civil considero que se han mercantilizado. Entonces, al mercantilizarse estas mesas, lo que viene es que se desbarata, por decirlo así, la objetividad y no se llega a lo que es el beneficio común, el bien común de las demandas que realmente se proponen. Entonces, el llamado aquí es más que todo de conciencia. No puede haber otra situación. Tiene que haber una conciencia ciudadana donde realmente el gobierno, en base a objetividad, no se deje ni emita una mercantilización de la misma. Y lo otro que decías, que toda esta conflictividad social pues nos lleva a la migración desmedida, por decirlo de esa manera, y desnaturalizada. Guatemala, a través de su gobierno, debe de ponerle un alto, porque hilando fino o leyendo entre líneas, es parte de la política exterior que Estados Unidos quiere aplicar, ¿sí? Frenar la migración, porque obviamente también las capacidades de Estados Unidos de Norteamérica se ha sobrepasado. Entonces, para darle una conclusión a este primer segmento, prácticamente es una conciencia ciudadana, ¿verdad? Que esto debe venirse formando desde que la persona es niño o niña, ¿verdad? Porque solo así vamos a poder nosotros tener esa conciencia de que cuando nos mostramos a la sociedad, al gobierno en sí, al Estado de Guatemala, realmente seamos objetivos. Entonces, pues, sería prácticamente mis palabras y vamos a la pausa con nuestros anunciantes.